Leer en el capítulo número 11. Gloria al Señor. Capítulo número 11 de la carta a los Hebreos o del libro de los Hebreos. Vamos a leer del versículo número 1 en adelante. Así que todos vamos a irnos a la Biblia. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Verso 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice, por la fe, verso 7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Vamos a leer un versículo todavía más. Vamos a leer el versículo 22. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en esta hora en la idea de qué manera podemos tener victoria en medio de las crisis. ¿De qué manera o cómo podemos tener victoria en medio de las crisis? Quiero empezar diciendo con respecto a las situaciones que siempre vamos a ver nosotros, se saben, se conocen, situaciones que por lo general siempre están presentes y han estado presentes en todo lo que es la historia de la vida. En el mundo se ha entendido que en ningún tiempo ha habido paz. Es decir, esa paz que pudiera llenar, que pudiera satisfacer la vida, en ningún tiempo lo ha habido. Siempre este mundo ha estado convulsionado. Este mundo ha estado lleno de odio, ha estado lleno de hambre, de pestes, ha estado lleno de enfermedades. Por ejemplo, si pudiéramos poner ahí el nombre de Job, pudiéramos poner el nombre de Moisés, el nombre de Abraham, el nombre de Abel, el nombre de los profetas, nos vamos a dar cuenta que ahí también han estado involucrados
aquellos que han temido a Dios, por poner ejemplos, en el día, por ejemplo, de hoy, en este tiempo, no podemos decir que todo está bueno, que todo está excelentemente bueno. Es algo que todos sabemos que la situación de las tragedias, de las pestes, de las enfermedades, del hambre, del odio, de la apostasía, del libertinaje, del pecado, estamos conscientes que estamos envueltos aún como cristianos en estas dificultades que, como decía al principio, siempre han estado ahí presentes. Ahora, es importante que en esta mañana podamos también traer a la vida, a nuestros oídos, a nuestros corazones, una palabra que sería como una pregunta: ¿cómo en el particular los santos, los creyentes, pudieron salir adelante en las diversas batallas, convulsiones, necesidades, guerras que antes nos han precedido o nos han antecedido? ¿Cómo es que ellos pudieron salir? ¿Cómo es que ellos pudieron tomar victoria en medio de las tormentas, en medio de las situaciones? Pues esa es la razón por la cual nos hacíamos acá la pregunta a manera de tema: ¿de qué manera podemos tener victoria en medio de las crisis o de las dificultades? Que es un hecho que también esto, en este preciso tiempo, en esta hora, nos atañe a nosotros. Es decir, estamos nosotros en este mismo terreno. Ahora nos tocó a nosotros. Pero lo que vamos a hacer en esta ocasión es el redescubrir qué es lo que hizo vencedores a los consiervos o a los siervos del Señor en el pasado. ¿Qué es lo que los llevó a mantenerse firmes? ¿Cómo es que, por ejemplo, vemos, hermanos, que aquí leíamos, por ejemplo, la fe de Enoc, veíamos la fe o la mención de la vida de Abraham, veíamos el caso de Moisés, y lo que vemos en todo esto es que la forma o la manera como ellos pudieron triunfar en medio de las diversas situaciones fue a través de esta, voy a decir esta palabra, esta herramienta de la fe. Es decir, esa es la única manera y ese es el único medio como los creyentes en todos los tiempos y hoy día podemos siempre mantenernos estables, hermanos, en medio de las dificultades. Es un hecho que vemos que decíamos el caso de Job. ¿Cómo podía Job sostenerse? Es importante hacerse la pregunta. ¿Cómo podía
Job sostenerse en esa crisis de diferentes maneras que fue investido por ello, por lo que fue sus bienes, lo que fue su familia, lo que fue su salud. ¿Qué fue lo que, aunque no tenemos un registro de la vida de Job en este capítulo 11 de Hebreos, pero es un hecho que lo que a ese hombre Dios lo pudo sostener o se pudo mantener en medio de esa tremenda avalancha que le vino a su vida, hermanos, no fue otra cosa sino la fe. Es importante que veamos que no fue aún cuando el mismo diablo era el que estaba atacando su vida, pero no pudo Satanás moverlo, no pudo Satanás vencerlo, no pudo Satanás destruirlo. Destruyó sus bienes, destruyó sus hijos, destruyó su salud, pero no pudo destruir, hermanos, en sí la vida de Job. ¿Y por qué? ¿Qué era de hierro? ¿Qué era un hombre de qué? De dimensiones diferentes a las humanas. Era un hombre igual de carne y hueso. Era un hombre con emociones, con tristezas, con alegrías, con debilidades. Pero lo que lo hizo gigante en medio de la prueba, en medio de la crisis en la cual se vio envuelto, no fue la otra cosa sino la fe, hermanos. La fe. Eso es lo que tenemos nosotros como referencia de los hombres del pasado, que fueron ellos gente que no se amedrentaron, que no vieron ellos en el ambiente de su desolación y de su angustia, no se vieron derrotados. Me llamaba la atención el caso de Josabet, la mamá de Moisés. Es increíble cuando viene una crisis de persecución de Faraón contra todos los niños que iban naciendo, pero era suficiente para, hermanos, para verse derrotado y para verse socavado en todo el sentido de la palabra en ese caso. Pero es importante ver de qué manera esta mujer, hermanos, y está por hecho que aquí está dentro de estos cuadros victoriosos que aparecen en este capítulo número 11. Aquí aparece ese evento de victoria. Es increíble que cuando nosotros vemos que estaban muriendo todos y estaba, por supuesto, una mortandad ya de todos los niños que estaban naciendo, pero esta mujer echa mano a esta herramienta, echa mano a lo que es la fe, y eso es lo que ella vemos a través de la palabra, que se embarazó, echó a funcionar esa herramienta poderosa que había en ella, que obviamente Dios siempre la ha otorgado a su pueblo. Y por supuesto, la fe, como dice Romanos 12, es algo que Dios la ha otorgado a todos. Pero esta fe, como sería la fe, como la fe salvadora, como sería la fe de los frutos, la fe, hermanos, que vemos acá en este caso de
Josabed que estoy mencionando, ella echa mano a eso y decía, sin duda, no lo dice la palabra, decía, este niño, es cierto, hay una situación desastrosa, terrible, de muerte, de persecución, pero este bebé que acaba de nacer, este bebé que ha salido de mis entrañas, este bebé no va a morir. Este bebé va a tener victoria. Porque cuando dice, y vio que era niño hermoso, es decir, ella vio en ese niño no tanto la hermosura física, sino vio en ese niño un futuro, una visión grande en su visión, valga la redundancia, que estaba dentro del corazón de Josafat. Y decía, este niño, y por eso es que, por ejemplo, hermanos, vemos allá que lo logra. Pero ¿cómo es que puede ella salir adelante? Echando mano. Pues fíjese que la definición de la fe la encontramos en el versículo 1 de este capítulo número 11. La definición de la fe la vemos acá, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, ella, siguiendo con la idea de Josabed, ella dijo, yo tengo certeza que voy a tener victoria en este caso. Yo tengo certeza. Esa es la definición de la fe. Una certeza que aquello que se espera se va a lograr. Es la definición de aquello que se espera con convicción y que lo vamos a ver. Eso es lo que los hizo a ellos vencedores. Usted se recuerda en el caso de aquella mujer del flujo de sangre. Usted se recuerda que ¿qué fue lo que cambió el panorama de esta mujer? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Fue un momento que, como decir, yo tengo que echar mano a esta herramienta. Dice la Biblia que por 12 años había estado en derrota, había estado, hermanos, y sin duda en esa ocasión era ya quizás el día final, quizás estaba en las últimas horas de su vida, pero es ahí en las últimas horas de su vida que echa mano, que hermanos, activa lo que es esa herramienta poderosa que Dios ha dejado a su pueblo. Y dice la Biblia que ella decía, ahí vemos nosotros la certeza, ahí vemos nosotros de qué manera se aplica esa bendición que decíamos es la fe. Ella decía, si tan solo tocara el borde del manto del Señor, seré sana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me imagino que estaba ya en lo que era los últimos momentos de su vida, pero aún en los últimos momentos de la vida, hermanos, no importa si nosotros echamos mano al elemento de la fe. Dice, por ejemplo, a mí me gusta esta versión que dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Es decir, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que echó a andar esta mujer. Esta mujer confiaba en que Dios estaba ella segura que tendría la victoria. Eso es lo que necesitamos nosotros activar. Sabemos, hermanos, que, por ejemplo,
En este caso, si nosotros como creyentes nos deprimimos, si nosotros como creyentes damos cabida a lo que sería, hermanos, una mentalidad de fracaso, no hay duda que vamos a fracasar. No hay duda que vamos a perecer. Por ejemplo, en este caso, nadie es campeón ahorita. En esto que ya llevamos meses de estar sumergidos en esta situación de muerte, de escasez, de angustia, de comentarios que se oyen allá y se oyen acá, de situaciones que dicen cómo vamos a sobrevivir, de qué manera vamos a reiniciar, de qué manera, cómo es que se va a normalizar esto. Hermano, a la verdad hay una situación, hay un mal en el cual estamos envueltos nosotros contemporáneamente. Hay una situación bastante difícil, bastante, y no estoy hablando negativismo. Hay que hablar realidades, pero no importa cuáles sean las dificultades. Nosotros lo que tenemos que hacer es, hermanos, sencillamente, y sobre todo los creyentes, los santos, aquellos que hemos sido rescatados por el amor de Dios para ser su pueblo, nosotros con mayor razón debemos de echar mano a la herramienta de la fe. Nosotros no veamos el panorama oscuro, no veamos muerte, no veamos hambre, no veamos, hermanos, tragedia. Tratemos la manera de limpiar nuestra mente, tratemos la manera de sacudirnos todos aquellos pensamientos destructivos que tenemos muchas veces ya clavados dentro de nuestro corazón, y renovémonos en la fe, Yo no sé cuál es tu situación. Probablemente estás infestado de este mal, de esta epidemia, de este virus. Probablemente dices, terrible, ya no hay esperanza, ya no es posible que puedan salir adelante. La familia está desesperada, la familia está angustiada. ¿Cómo vamos a hacer? Aquí esta mañana hay palabra del Señor, y esa palabra es esta que se le otorgó a los hombres del ayer y que sigue siempre vigente para los hombres de hoy día. Ese es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Es acá donde entonces debemos echar mano a lo mismo que dio la victoria a los del pasado. Vamos a echar mano, por ejemplo, ¿cómo sería la manera del comportamiento de Job? De alguna manera encontramos nosotros en su libro algunas expresiones de cómo fue este proceso terrible en el cual pasó. Pero cuando leemos nosotros aquellas palabras que dijo Job, cuando fue señalado, cuando fue, hermanos, como ridiculizado, él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Es decir, eso es parte, hermanos, o eso sería la definición de la fe. Yo sé que mi Redentor vive. Es decir, eso es lo que a ese hombre le dio la victoria. Eso fue lo que permitió que se mantuviera, hermanos, firme en medio de su crisis. Él sabía que él no tenía un Dios muerto. Él sabía que él tenía un Dios poderoso. Él sabía que él tenía, que él era hijo de aquel que hizo el universo, de aquel que tiene nombre y que es nombre sobre todo nombre. Eso fue lo que lo hizo a él. Pero ¿cómo fue posible esto? Activó la fe. Esa fe, hermanos,
que pudiese definirse como la fe de los frutos. Esa fe hecha mano y dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que yo estoy en sus manos. Yo sé que voy a salir adelante. Yo sé que ese Dios no ha perdido ni una batalla. Yo sé que estoy en sus manos. Eso es lo que vemos, lo que leemos en el libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Es decir, se había limpiado de todo lo tóxico, de todo aquello que podía afectar. Porque, hermanos, la fe puede ser afectada. La fe de veras puede ser afectada. Esa valiosa herramienta que Dios nos ha otorgado puede ser afectada cuando nosotros nos cargamos de lo negativo, cuando nosotros vemos solo lo que es la tragedia, solo estamos visualizando la muerte, estamos empeñados en saber de qué manera vamos a salir adelante y cómo es que vamos a reiniciar lo que son las labores de la vida cotidiana. No te preocupes, mantengámonos en la fe. Mantengámonos, usted y yo, hagamos y echemos mano a lo que son esas palabras santas, poderosas, benditas que muchos hombres del ayer dijeron. Usted y yo digamos: yo sé que mi Redentor vive. Y yo no estoy sola, yo no estoy solo. Y yo sé que esta enfermedad no puede ser más grande que mi Dios. Y yo sé que Él vive, yo sé que estoy en sus manos. Y yo sé que voy a salir adelante. Eso es lo que necesitamos nosotros. Hablar fe. No necesitamos hablar derrotas. Hermano, ¿y cómo vamos a hacer para comer? ¿Cómo vamos a hacer con estas deudas? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con toda esta avalancha que se nos ha venido? No hay forma. Se acabaron las remesas. El trabajo ya no es posible. Se cerraron las empresas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Echemos a andar la fe. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Echemos a andar la fe. Dijo el salmista que él había sido joven y que había ya envejecido, pero que él no había visto un justo desamparado. Es decir, eso es fe, hermanos, eso es fe. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos sacudirnos todo lo tóxico, necesitamos sacudirnos todo lo negativo. Necesitamos, hermanos, limpiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y ver la grandeza de Dios y ver las maravillas de Dios. Eso es lo que necesitamos. En nuestras casas no debe de hablarse de el negativismo, aunque hay una realidad que no la podemos obviar. Pero en nuestras casas lo que tenemos que hacer es hablar que estamos en victoria. Pero eso es triunfalismo. No, dejemos el triunfalismo, echemos mano a la fe. Es decir, vamos a tratar la manera de hablar un nuevo lenguaje, pero en el espíritu. Porque el triunfalismo, la fe triunfalista es de la carne, pero la fe, hermanos, la fe que hace prodigios y maravillas es la fe que viene de Dios al espíritu. Entonces nosotros tenemos que anclarnos en la fe que viene de Dios, en el espíritu, y no esa fe en el alma, que son emociones nada más. Sí, yo declaro, sí, yo esto. Eso es una fe
de la carne, pero la fe que viene de Dios al Espíritu, esa es la que tenemos nosotros que echar a andar, nosotros, y sobre todo en este tiempo difícil. Me recuerdo cuando fueron, o Moisés mandó a los 2 espías, y dice que estos fueron y examinaron la tierra, y estuvieron y vieron, y después trajeron cada quien un informe. Y el informe de 10 era, fíjense qué fácil o qué peligroso es afectar la fe cuando nosotros nos concentramos en los problemas, cuando nosotros dimensionamos los problemas. Estos 10, cuando llegaron, dieron el informe y dijeron: sí, es cierto, la tierra fluye leche y miel, hay viñedos, hay prosperidad, pero el problema es que hay gigantes en la tierra. Y nosotros, decían aquellos 10, nos veíamos como langostas. Y eso fue suficiente. Por eso es importante, decía hace un momento, que dejemos de hablar fracasos dentro de nuestro entorno, sobre todo nosotros los creyentes, porque no va con un creyente: ay, hermano, fíjese que yo siento que tengo ese volado. Ay, hermano, fíjese que ya por ahí anda. Es decir, estamos creando un ambiente que nos desfavorece. Y eso fue lo que sucede cuando estos empiezan a hablar, afectaron toda a la multitud, a más de 1 millón de gente fueron afectados, a tal grado que todos empezaron a quejarse y a reclamarle a Moisés. Y decían: ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hacerle frente a estas ciudades y a estos habitantes? ¿Cómo vamos a hacerle si son hombres gigantes? Son hombres peligrosos. Aquí están diciendo estos que ellos se veían como langostas, pero qué importante. Fíjese lo que afectó esas declaraciones de estos 10 hombres. Mira lo que afectó. Y es ahí donde se levantan 2 hombres. Y fíjense que la mayoría, muchas veces, cuando la mayoría está infestada de lo negativo, la mayoría se afecta en la totalidad. Porque cuando Josué y Caleb tomaron el micrófono y empezaron a hablar, hermanos, ¿qué es lo que ellos no venían con ese temor? Ellos no venían con esa paranoia. Ellos no venían con esa depresión. Ellos no venían como desesperados y apesadumbrados. Estos 2 hombres, cuando Caleb empieza a hablar, dicen: no es, eso es cierto, son grandes los gigantes, es grande la crisis, es grande el problema, pero oigan, decía Caleb, pero oigan, es más grande nuestro Dios. Y así, aun cuando sean grandes, los comeremos como pan. ¿A qué se referían esas palabras? Eran palabras de fe. Eran palabras de alguien que sabían que lo que Dios había dicho en el pasado con respecto a la herencia, no había por qué dudar, no había por qué ponerlo en tela de duda. Esas son esas palabras. Es pues la fe, la certeza que se espera. Confiar, dice esta versión, en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Qué es lo que esperas?
¿Qué es lo que espera? Una enfermedad es lo que espera. Pobreza es lo que esperas en esta crisis. ¿Qué es lo que esperas? Que tu familia no se va a restaurar, que tu matrimonio no se va a restaurar. ¿Qué es lo que esperas? Si eso es lo que esperas, pues no hablemos. No es contigo esta palabra. Pero si tú esperas la victoria, pero si tú y yo esperamos días mejores, entonces estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces veamos para arriba. El salmista dijo: ¿de dónde pues vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de Estados Unidos. El socorro no viene del político. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, ese es lo que nosotros tenemos que visualizar dentro de las crisis en las cuales nos encontramos. Tenemos que echar mano. A mí me llama, por ejemplo, me llama la atención. En esta otra versión dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que espera, lo que se espera. Tener fe, eso es tener fe. Hay muchos que tienen fe de la otra que dije hace un momento. Pero tener fe es tener de Dios en el espíritu, y no es la fe de esas tales declaraciones en el alma, que no es otra cosa sino en la carne. Pero aquí dice tener fe. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Qué es lo que esperas tú? ¿La enfermedad? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Que se destruya la familia? Si lo que estamos esperando es la restauración, si lo que estamos esperando es la salud, si lo que estamos esperando en esa fe es vida, lo que estamos esperando en esa fe en medio de la crisis es, hermanos, vacas gordas. Lo que estamos esperando en medio de la crisis es, hermanos, lo que estamos esperando es vida nueva, vida abundante, porque tenemos un Dios que la tiene y que nos otorgará esa vida. Entonces eso es lo que te va a venir. Eso es lo que vamos a recibir. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. No estamos viendo. Si ahorita no tenemos que comer, ahorita nos quitaron el trabajo, ahorita ya no viene la remesita, ahorita el marido ya se le metió la chiripiolca. El marido más bien, en lugar de estar afincado y estar más unido, las cosas se han empeorado en la familia. Pues no importa, lo que nosotros tenemos y lo que tú tienes que hacer es afincarte en la fe. Afincarte en la fe. Por eso es que sigue diciendo, dice acá, estar convencido. La fe es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Yo voy a ver estos hijos restaurados. Yo voy a ver este marido restaurado. Yo voy a ver esta mujer restaurada. Yo voy a ver a este enfermo sanado. Yo voy a ver esta economía levantada. Yo voy a ver que mis deudas no me van a matar, porque hay uno más poderoso que está en mí que el que está fuera de mí. Es decir, lo que se espera, eso es lo que nos hará victoriosos en medio de la crisis. Mira qué importante. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Eso es como una definición. La define el versículo 1 de Hebreos, del 11. Estar convencido de la realidad de las cosas dice: nuestros antepasados fueron aprobados
porque tuvieron fe. Fueron aprobados porque tuvieron fe. Es increíble, como leíamos dentro de algunos versículos que mencionábamos a Noé. ¿Cómo puede ser que Noé se ve envuelto, hermanos, prácticamente en una crisis de desenfreno social, de pecado, pero a la vez Noé se ve envuelto en un diluvio? Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo le podemos llamar a eso? Le llamamos crisis, le llamamos juicio, le llamamos, hermanos, muerte. Pero ¿cómo puede ser que Noé pueda mantenerse, hermanos, a flote en medio y sobrepasar? Yo, por ejemplo, cuando veo esa figura del barco o la arca, Noé en el arca, hermanos, yendo sobre la tormenta, yendo sobre la crisis, vivo con toda su familia en medio de la dificultad. Pero ¿qué es lo que lo hace águila? ¿Qué es lo que lo hace campeón a ese hombre? Sencillamente dice: por la fe Noé preparó el arca. Y usted sabe que cómo se burlaban de Noé, pero él, esas burlas no le importaban, no le estorbaban, y decían: y yo sé que eso que ha dicho el Señor va a suceder. Es la certeza de lo que se espera, la convicción. Eso es la fe. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Noé decía: eso va a suceder porque ya lo dijo el Señor. No llueve, nunca ha llovido, pero yo le creo al Señor. Yo sé que su palabra es real. Y eso fue lo que lo hizo actuar. Y empezó por más de 100 años a construir el arca. ¿Qué fue? Si Noé no activa esa fe de Dios en el espíritu, acuérdese, estoy insistiendo, no esa fe, yo declaro. Eso no es, eso se llama fe en la carne. Pero la fe de Dios en el espíritu, que en este caso sería la de Noé, hermanos, que es lo que hace campeón. ¿Qué es lo que lo hace surcar sobre la tormenta, sobre el diluvio, sobre el juicio, sobre todo ese panorama destructivo de muerte? Sencillamente echó a andar la fe. Sencillamente eso fue lo que hizo. Echó a andar la fe. Dijo: yo sé que esto, pero ¿cómo va a ser? Primero, nunca ha llovido. Y segundo, si llueve, ¿cómo te vas a salvar con esa tu barca? ¿Cómo puede ser eso? Eso va a ser, pero desastroso, estrepitoso. ¿Cómo se va a destruir? Algunos comentarios le venían a Noé: ¿cómo puede ser? Miren este loco. Pero él seguía: esta va a ser el instrumento que me permitirá poder mantenerme firme en la crisis que viene. Esta canoa, esta barca. Y le decía a los hijos: vamos, sigamos. Me imagino que le era difícil, hermanos, estar motivando, estar empujando. Pero qué bueno es empujar, hermanos, y qué bueno es seguir a alguien que activa la fe en el espíritu, como en el caso de los hijos de Noé. Y sin duda regañadientes, pero ahí iban. Cuando menos acordaron, hermanos, empezó a llover. Pero lo tremendo es que cuando se fue llenando, yo imagino los bramidos de las corrientes que empezaron a llenar las partes bajas. Imagínense cómo nos ponemos nosotros con una tormentita. Aquí casi nos mata hace poco. Una tormentita, todas las casitas se cayeron, los ríos se salieron y la gente toda angustiada poniendo nailos. Estamos todos. ¿Que no será que se venga un diluvio de esos, hermanos? ¿Que no será? Se oía el rugido por todas las partes bajas y se empezó a llenar. Y ahí Noé metido y decía: yo creo que voy a salir adelante. Yo tengo fe que este chunchito me va
me va a preservar la vida. Es decir, esto que hemos construido, estas tablitas. Y cuando se fue llenando todo lo bajo, empezó el chunchito o la barquita a levantarse. Y fíjese que, para darle una información, probablemente esto sucedió ahí por donde geográficamente es Irak. Y lo que se movió el arca, porque el arca está entre Rusia, Turquía, en un monte que se llama Ararat. Es un monte de hielo. Ahí vive helado siempre. Es decir, no fue mucho lo que se movió la barca de Noé de Irak a esa parte. Había que ver ahí en el mapa qué distancia es, pero no pasa de unos 150 o 200 kilómetros de largo. Es decir, no se movió mucho ahí del mismo entorno. Ahí estuvo. Pero yo me pongo a pensar a ese Noé, hermanos, allá en medio de la tormenta, aleluya, en medio de aquellos sofocos del terrible, hermanos, movimiento del agua. Ahí estaba. En la mañana se levantaba a desayunar y levantaba a los hijos, ordeñaba las cabras, sacaba los huevos y vivía la vida normal. Pero ¿cómo puede ser alguien que pueda vivir en medio de la tormenta una vida normal? La fe, sin la fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que necesitamos nosotros, hermanos, ahora más que nunca. Es el tiempo nuestro, es el tiempo de activar la fe, es el tiempo de ver las cosas que no son como si fueran. Es el tiempo de hablar como se debe de hablar. Este es el tiempo de hablar como necesitamos hablar. Por ejemplo, allí en la casa, hoy, sobre todo, yo estoy hablando con cristianos. Porque estoy hablando de la fe que está dentro del grupo de la fe de los frutos. Los frutos de la fe. Porque hay 3 clases de fe: la fe salvadora, la fe de los frutos y la fe por el don de fe. Entonces, en este caso, lo que necesitamos nosotros es necesitamos siempre nosotros limpiar el espacio en nuestras mentes, en nuestros corazones. La cosa en la cual estamos ahorita inmersos, aunque parece que estoy contradiciéndome al hablar de negativismo, pero es importante vivir las realidades. Las cosas, de acuerdo, en el campo humano no tienen esperanzas de una normalidad. Pero no importa, entonces nosotros echamos lo que Dios nos ha dado. Echemos a andar. ¿Cómo tenemos que hacer con esta fe? Porque, por ejemplo, si usted se derrumba de esa fe, ya le expliqué cuál es esa fe. Si usted se derrumba, pues no va a poder sobrevivir en estas crisis contemporáneas. No va a poder. Porque usted va a estar dependiendo de los otros. Usted va a estar dependiendo si le llevan o no le llevan. Usted va a estar esperanzado en la mano del hombre. Ahí se va a hundir. Ahí se va a hundir. Entonces lo que necesitamos es cultivar esta fe. Porque si se derrumba esa herramienta en mi vida, me hundo.
Pensemos y volvamos una vez más, con lo cual voy finalizando, con el caso de Noé. Imagínese que, de acuerdo a cómo se mueve el agua, no crea que no tronaba esa barca. Han sido tronaba, que era un asunto que era hecho a mano. Tronaba. Y yo no creo que Noé estaba ahí, se va a destrabar la tabla. Yo no creo eso. Noé estaba tranquilo, decía, no, está bien hecho, esos tronidos son normales. Entonces, cuando nosotros estamos porque el diablo siempre nos va a poner las dudas, siempre el diablo va a atacar nuestra fe, que es la que nos dará la estabilidad en medio de las crisis. Pero entonces es ahí donde, si se oyen los sonidos, si se oyen los traquidos, por decirlo de esa manera, no, estamos bien. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que saldremos adelante. Y yo sé que esto no es el acabose. Pero mira, si allá se está derrumbando aquello, mira, si allá está en peores situaciones esa parte de la tierra, yo sé en quién he creído. Eso es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos robustecer la fe. ¿Y de qué manera necesitamos robustecer esa fe? Vamos a ver, para que podamos salir al otro lado. Porque ahorita, hermano, yo pienso que empezando estamos en una fase de la vida en el mundo, porque yo empecé diciendo que desde que inicia la mención del hombre en el mundo, siempre han habido guerras, crisis, hambres, muertes, odios, ataques, diablos, demonios, y es que todo, y ahorita estamos nosotros en esta misma etapa. Entonces, pero lo lindo es que así como ellos triunfaron, por ejemplo, triunfó el mismo Abraham, lo que lo sostuvo en medio de sus batallas y dificultades en las que pasó como hombre, la fe lo sostuvo. Enoc, en medio de la crisis de maldad que había en su tiempo, lo sostuvo la fe. La mamá de Moisés, Jocabé, la muerte que avalanchaba sobre todos los bebés, sostuvo la fe de ella a esa criatura. Y ella decía, no, este bebé va a ser príncipe. Eso es fe. Yo sé que va a ser un gran hombre de Dios. Eso es fe. Eso lo sostuvo. El caso de cada uno de los que aparecen en estos cuadros, y está esta palabra acá estampada, y es para nosotros, para que también hoy nosotros lo pongamos en práctica. Por ejemplo, para fortalecer nuestra fe, porque se puede derrumbar. Se puede derrumbar. Necesitamos, con esto finalizo, necesitamos permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor. No se desligue. Permanezca. Es decir, esto va a ser como el alimento para la fe, para robustecer la fe, porque es la única o lo único que nos garantiza mantenernos firmes en medio de todas estas batallas. Entonces, si nosotros le metemos negativismo, vamos a afectar la fe y por ende nos vamos a derrumbar y vamos a perecer
en las avalanchas de esta vida. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer es fortalecer la fe. Y una manera de fortalecerla es permanecer siempre agarrado del Señor. Porque estos tiempos así se dan para que uno se desligue también del Señor. Por lo menos hay personas que ya dejaron de orar, que dejaron de buscar, que dejaron de servir, que cerraron sus hogares, que ya hay personas que ya apagaron los motores. ¿Y cómo? ¿Y cómo van a fortalecer entonces su fe? Si la fe se va a fortalecer agarrado, como dice Juan en su capítulo número 15, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Eso permitirá llevar fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces necesitamos la permanencia en Dios. No se desligue. Hay hermanitos que ya ni la Biblia han vuelto a abrir durante todos estos 90 días. Eso lo que significa está desligando y no va a poder sobrevivir. Segundo, necesitamos alimentarnos en la palabra. Aliméntese. Leamos la palabra. Y cuando nosotros estemos leyendo la palabra, en ella vamos a sentir fortaleza. En ella vamos a ver, si aquí triunfó. Y cómo es que en esta batalla estos salieron adelante. Mientras nosotros estemos leyendo la palabra, nosotros vamos a ser fortalecidos. Tercero, inspirarse en los hombres de fe que triunfaron, como un Moisés. Inspirarnos, no estemos inspirándonos en los fracasados. Que nuestros referentes sean esos héroes de la fe. Dice: ¿cómo puede ser que, por ejemplo, esta hermanita Jocabed, qué mujer qué carácter, qué convicciones? Y usted ya para tirar la toalla. Entonces qué convicciones las de este Noé. Que mi respeto. Aquí está, por la fe empezó a buscar las tablas y a pegar, hermanos, y a pegar clavos. No habían clavos. A pegar en la cera, con las tablas en la armazón de su instrumento que iba a ser para la salvación. Qué tremendo Noé, qué bárbaro. Inspírese. Pero usted está viendo a Luis Miguel, está viendo a Ricky, está viendo a todos esos hermanos, a todos los pleititos y a todos los vagos y a todos los fracasados. Veamos a lo grande, veamos a lo grande. Veamos esa mujer que dijo: si tan solo toco el borde del manto del Señor, seré sana, seré sana. Inspirémonos, eso alimenta la fe. Concentrarnos solo en Dios y no en los problemas. Yo sé que mi Redentor vive. Cristo resucitó. Él vive. Él está vivo. Él está a la diestra del Padre. Amén. Eso fue lo que hizo victorioso, por ejemplo, ¿a quién? Al vocero principal del Evangelio del Nuevo Testamento, Pablo. Eso fue lo que lo hizo águila, lo que lo hizo vencedor. Eso fue lo que lo hizo llegar hasta el final, cuando le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado, guardado. ¿Qué le dijo? La fe. ¿Cómo fue que Pablo llegó hasta el final?
guardando la fe. Cuando lo encarcelaban, a saber qué va a hacer Dios, pero algo va a hacer, y cabal hacía. Cuando, hermanos, lo mataban, a saber qué va a hacer Dios, y si me va a resucitar, yo, pues, bienvenido. Y lo resucitaba Dios. Y salía Pablo, y salía por donde no. Persiguieron por casi 30 años a Pablo, pero salió en victoria hasta el final. ¿Qué fue lo que lo hizo mantenerse en medio de esas diversas angustias, batallas, ríos, muertes, persecuciones, enfermedades? Es más, tenía un aguijón, dijo que había. No se dice que era el tal aguijón, pero que ese aguijón lo angustiaba. Pero aún con ese aguijón, no lo derrotó el aguijón, sino que siguió de arrastra hasta llegar a la meta. He guardado la fe. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos echar mano a esa poderosa herramienta en los tiempos de crisis. Eso nos permitirá mantenernos. Nos mantendrá en medio de la tormenta. Saldremos adelante de esas enfermedades. Recibiremos la provisión en esa escasez. Por ejemplo, Elías, no podemos desligarnos que era un hombre de fe. Cuando llegó el momento del hambre, solo le dijo el Señor, no se ve a un Elías preocupado porque comeremos, como dice allá la Biblia, que vestiremos. El Señor se va a encargar de mí, y lo mantuvo el Señor. Pero ¿cómo es que se logra eso? Porque son de hierro, no, sencillamente porque echan a andar la fe que Dios ha otorgado a cada uno de sus hijos. Así que esta mañana, yo no sé cuál es tu situación. ¿Cómo quieres llegar? ¿Quieres llegar así como llegó Pablo hasta la meta y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? De eso se trata. ¿O quieres que se ría el diablo y sea señalado el nombre del Señor por nuestro descuido y por nuestra falta de fe? No, levantémonos y activemos la fe en estos tiempos. No le ande contando sus problemas a nadie. Si no tiene, ore. Si tiene espacio de poder ir a hacer su trabajo, hágalo. Porque tampoco vamos a estar ahí. Concéntrese en Dios. Dígale, a mí no me va a suceder nada de todo esto. Yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Vamos a agradecer a nuestro Dios. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nunca nos has dejado ni nos vas a dejar. Gracias. Tú eres el Dios de ayer, de hoy, por siempre. Gracias, Dios. Te pongo a tu pueblo en tus manos. Fortalezca al que se ha debilitado. Sane, Dios, al que esté enfermo. Levante, Señor, al desvalido. En esta hora, en el precioso nombre de Jesús, tomamos victoria.
tomamos victoria. Esto es importante aclararlo, que esto solo funciona para aquellos que se han entregado a Cristo. Los que no tienen a Cristo solo tienen aquella fe, la fe común, la fe que Dios le otorga a todas las personas. Pero esa fe, Romanos 12:3, esa fe no funciona para esto. Si esta mañana usted quiere ser parte, ser victorioso más bien, por supuesto necesita esa fe que es la fe que es la producida de los frutos. Esta mañana usted solo lo que tiene que hacer es entregarse al Señor, abrir el corazón al Señor. Solo usted no va a poder, lo va a matar la desesperanza. Imposible que pueda sobrevivir con su familia, que pueda sobrevivir sano, estable. Imposible. Esta mañana es una buena oportunidad para que usted, amigo, amiga, joven, para que usted entre dentro del campo de los vencedores. Entréguese a Cristo. Haga conmigo esta oración. Repita esto que voy a decir. Diga: Padre Dios que estás en gloria, yo soy esa persona, dígale, que no te he dado cabida en mi corazón. En este momento, dígale: quiero recibirte como Padre y que tú me recibas como hijo. Te digo, Dios, te he ofendido, he sido desobediente en el pecado, pero me arrepiento de todo eso. Te pido que me perdones. Aquí está mi corazón. Amén. Los que han hecho conmigo esa oración, voy a orar por usted. Padre, los amigos que han hecho esta oración, te pido que la sangre preciosa de Cristo sea sobre ellos, que los limpies, Dios amado. Y quiero también orar por aquellos hermanos que también se están reconciliando, aquellos hermanos que en su aflicción se olvidaron de Dios y hoy están en situaciones terriblemente angustiosas. Usted, hermano, hermana, que se va a reconciliar, dígale: Señor, perdóname, vuelvo de nuevo y me sumo a los héroes de la fe. Quiero, Señor, que me perdones, dígale: aquí está mi corazón. Gracias. Cada uno de los que se han reconciliado en esta hora, manden su nota. Vamos a estar orando por ustedes. Esta hora es oportuna, ¿verdad? Los que se han reconciliado, los que se han entregado a Cristo, ahí en su lugar, o ahí en su teléfono, ahí en su dispositivo, mande un mensaje. Dígale: yo soy esa persona que me estoy reconciliando, yo soy esa persona que acabo de aceptar al Señor. Dios, amén.